Entonces, como les digo, el general Justo conformó una alianza denominada la Concordancia, dentro de la que había conservadores y liberales, viejos antipersonalistas y el socialismo independiente. Postuló la candidatura a presidente del general Justo, acompañado de dos candidatos a vicepresidente. Uno apoyado por los antipersonalistas, me refiero a la figura de José Nicolás Matienzo, y otro apoyado por los conservadores y los socialistas independientes, como era la figura de Julio Argentino Roca hijo, el hijo del general Roca, del ex dos veces presidente, que, como les estaba diciendo cuando se cortó, célebre por haberse dilapidado toda la fortuna del padre en las mesas de juego del Jockey Club. El viejo la laburó y la hizo, y este se la patinó. Por otro lado, el radicalismo estaba sufriendo un proceso de reorganización. Había retornado al país el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, y Alvear, en cierto modo, es quien encabeza la reorganización partidaria. Muchos antipersonalistas vuelven al partido de la mano de Alvear y reorganizarán el partido de la mano de una convención nacional reunida en el City Hotel, por eso se la denominó la Convención del City, que coloca a Alvear como nuevo líder del partido y que postula la fórmula integrada nuevamente por Marcelo Torcuato de Alvear y el ex gobernador de la provincia de Salta, Adolfo Güemes, nieto de Martín Miguel de Güemes. Como ya les digo, el Poder Ejecutivo se había reservado el derecho de revisar las fórmulas presidenciales y, como consecuencia de ello, veta la fórmula del radicalismo. No permite que la fórmula Alvear-Güemes se presente a elecciones. Es decir, no proscribe al radicalismo, veta la fórmula presidencial. En este sentido, comienza a discutirse, bueno, si no es Alvear, ¿quién puede ser candidato a presidente? En este sentido, Vicente Gallo, quien fue integrante del contubernio antipersonalista conservador, que compitió contra Irigoyen en las elecciones del 28, tenía buena relación con Umbiburu, parecía que podía ser él el candidato a presidente. Sin embargo, comienza a instalarse con fuerza en la Convención Nacional del Radicalismo la idea que o vamos con Alvear o no vamos. Es decir, comienza a barajarse la posibilidad de retornar a la abstención electoral. Y en este sentido, Irigoyen la tenía clarísima. Irigoyen, desde Martín García, ¿qué era lo que decía? Con gallos o con gallinas, preséntense y ganen las elecciones. Preséntense con cualquiera, pero ganemos. ¿Qué era lo que veía Irigoyen? Abstención necesariamente significaba revolución. Y si hay algo que Irigoyen tenía claro, que un partido conducido por Alvear jamás iba a ser revolucionario. Por lo tanto, Irigoyen no quería la abstención. Irigoyen quería concurramos a las urnas y ganemos con lo que sea. Pero claro, los viejos militantes del viejo caudillo ya no formaban parte de la estructura partidaria y se impone la mayoría alvearista, y el radicalismo decide no concurrir a las elecciones de 1931. Por lo tanto, ¿contra quién competiría el general Justo? Contra una alianza conformada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista Tradicional, por decirlo de alguna manera, con la fórmula integrada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Se llevan a cabo las elecciones el 8 de noviembre de 1931 y se impone, fraude mediante, la fórmula Justo Roca. Fraude mediante, obviamente, solamente para darle un viso de mediana legalidad a la elección se permitió que triunfara el socialismo en la capital y que se impusiera la democracia progresista en Santa Fe. En el resto del país hubo un fraude escandaloso, y es así como el 20 de febrero de 1931 se inicia la presidencia, el 20 de febrero de 1932, perdón, se inicia la presidencia del general Agustín Pedro Justo. Y como ya les digo, Justo encarnaba aquella tendencia de volver al status quo, es decir, a la situación anterior a 1916, volver a aquella democracia formal, liberal, anglófila y agroexportadora. El problema era que en la Argentina todavía se sentían las consecuencias de la gran crisis financiera
y económica global originada como consecuencia del crack financiero de 1929. Esto ya lo hemos visto, generó la retracción de los mercados, el cierre, el levantamiento de barreras arancelarias, con lo cual la Argentina, en virtud de su terrible dependencia de los mercados extranjeros, estaba fuertemente condicionada en términos económicos, agobiada por una balanza comercial negativa, por un fuerte déficit y sin reservas prácticamente. Por lo tanto, en ese contexto, ¿qué es lo que va a ocurrir? La Argentina siempre había tenido un trato beneficioso en cuanto al mercado de carnes y de granos con el Reino Unido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En 1931 se convoca a la Conferencia Imperial de Ottawa, que se llevaría a cabo en 1932. ¿En qué consistió esta conferencia imperial? Fue una conferencia en la cual participó Inglaterra, obviamente, el Reino Unido, y todos los dominios que formaban parte del Imperio Británico, es decir, la India, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Es decir, todos los países integrantes del Imperio Británico, todos los países miembros de la Commonwealth. ¿Y qué es lo que reclaman allí los miembros de la Commonwealth? Deje de comprarle a los mercados que no somos nosotros y abastézcase de puertas para adentro, abastézcase con nosotros. ¿Para qué somos parte integrante del imperio? Deje de comprarle carne a Argentina y cómpreme carne a mí. En este sentido, la Conferencia Imperial de Ottawa resultó beneficiosa para el mercado de carnes australiano, canadiense y sudafricano, en perjuicio de la pampa ganadera argentina. Por lo tanto, el gobierno de Justo, que era el fiel exponente del viejo modelo agroexportador, entra en pánico. El viejo amo colonial decide darle vuelta a la cara a su viejo socio comercial. Inglaterra se compromete a comprar carnes y granos dentro de sus propios dominios, es una barrera defensiva que solicitan los miembros del imperio frente a los mercados extranjeros. Es decir, Inglaterra le compraría carne a Nueva Zelanda, le compraría carne a Australia, le compraría carne a Sudáfrica, le compraría carne a Canadá, en perjuicio de los ganaderos de la pampa húmeda argentina. Por lo tanto, reitero, la oligarquía argentina, con esa mentalidad colonial que la caracterizó toda su vida, entra en pánico. Por lo tanto, el gobierno de Justo decide enviar una misión diplomática encabezada nada más ni nada menos que por el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca Hijo, para renegociar los términos del intercambio con los ingleses. Se envía una misión diplomática para negociar, o para reavivar, mejor dicho, los términos de intercambio entre la Argentina y el Reino Unido. Formaban parte de esa delegación no solamente el vicepresidente Roca, a quien tienen allí en imagen, sino también al abogado de los ferrocarriles ingleses en la Argentina, Guillermo Leguizamón, a quien le darían durante su estadía en el Reino Unido el título de Sir William Leguizamón, el negro Leguizamón para los amigos. También formaron parte de ella Miguel Ángel Cárcano, un hombre que formó parte del elenco estable diplomático argentino durante mucho tiempo, y un hombre destinado a hacerle mucho daño a la economía argentina, Raúl Prebisch, quien a la postre sería el primer presidente del Banco Central de la Argentina y que tendría una influencia durante prácticamente todos los gobiernos, menos los peronistas, incluso hasta durante el gobierno de Alfonsín, cuando por suerte se murió y dejó de hacer daño. Esta era parte de la nutrida comitiva que acompañó a Julito Roca a negociar con los ingleses. Y cuando yo les decía, fue una época marcada por el más desfachatado entrega del patrimonio nacional, esto se vio verificado en este momento, cuando prácticamente se bajaron los pantalones para decir, comprame un cachito de carne, te doy todo lo que quieras. Prácticamente todos los resortes de la economía argentina se pusieron en manos del Imperio Británico. Tal es así que la lamida de botas al imperio fue terrible. Este muchacho, Leguizamón, a quien mencioné recién, mira lo que decía, la Argentina se parece a un importante dominio británico. Y el mismísimo vicepresidente Roca, en un brindis en el Club Argentino de Londres, da un discurso sosteniendo que la República Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico
parte integrantes del Imperio Británico. Así se consideraba el vicepresidente de la nación, parte integrante del Imperio Británico. Es como consecuencia de estas declaraciones que el ministro de Colonias británico, Arthur Samuel, dice: miren, creo que la mejor solución para los problemas de ustedes, con lo que están diciendo, es declararse parte integrante del imperio y se termina, ya está. ¿Para qué vienen a arrastrarse así? Esto es lo que motivaría a que Lisandro de la Torre dijera: el imperio británico no se toma la molestia de someter a sus dominios a semejantes humillaciones. Es decir, la Argentina tenía un estatus inferior incluso al de las colonias británicas. La entrega era tan descarada, tan patética, que éramos peor que una colonia. Es como consecuencia de esto que se firmará lo que se conoció como el acuerdo o el pacto Roca-Runciman, firmado por el vicepresidente Roca y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman. ¿Qué es lo que estableció el pacto Roca-Runciman? Que los hombres de Forja, de los cuales voy a hablar en unos instantes, denominó el Estatuto del Coloniaje. Es decir, fueron las bases legales por las cuales la economía argentina quedó subordinada a la economía inglesa. La Argentina contraía un empréstito por 13 millones de libras esterlinas y se le consideraba el monopolio de las exportaciones de carne a los frigoríficos anglo-yanquis. Es decir, el 85% de las exportaciones de carne estarían a cargo de los frigoríficos anglo-norteamericanos. Y el 15% restante estaría dedicado a frigoríficos argentinos, pero que no tuviesen fines de lucro, es decir, cooperativas. Y ahí estaba la otra trampa. Armabas una cooperativa, ponías el domicilio en la Argentina y te la terminabas llevando por afuera. Es decir, al fin y al cabo, los frigoríficos ingleses y norteamericanos tenían prácticamente el monopolio de la exportación de carnes. En este sentido, nos compraban esto, y a cambio, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Nos comprometemos a darle trato benévolo a las inversiones británicas. Los ingleses no sabían qué hacer con el carbón, tenían todo el carbón de hulla de las minas de Cardiff, que ya no usaba nadie, no sabían a quién vendérselo, y dijeron: se los enchufamos a los argentinos, ¿qué vamos a hacer? ¡Pum! Le compramos toda la producción de carbón. ¿Para qué queríamos ese carbón? Ya no se usaba. Carbón mineral, obviamente, no el carbón vegetal el que usamos los domingos para el asado, ¿no? Y a su vez también había cláusulas secretas. ¿Cuáles eran estas? Los ingleses pedían la creación de un banco central y una coordinadora de transporte. ¿Por qué los ingleses querían esto? Querían un banco central mixto, es decir, con participación estatal y privada, que tuviera autonomía política y que fuera quien tuviera en sus manos el manejo de la emisión monetaria, del crédito y del tipo de cambio. Es decir, toda la política financiera. Muy similar a aquel célebre banco de descuentos de tiempos de Rivadavia. En efecto, habían elaborado un proyecto, el titular del Banco de Londres, Sir Otto Niemeyer, que lo había propuesto para la India y para Sudáfrica, que eran parte integrante del Imperio Británico. ¿Y saben una cosa? El Parlamento indio y el Parlamento sudafricano no lo aprobaron porque lo consideraban lesivo para sus intereses nacionales. Es decir, dos colonias británicas rechazaban este proyecto de Banco Central porque lo consideraban lesivo de sus intereses. Y nosotros, que no éramos colonia, lo pondríamos. ¿Se dan cuenta lo que éramos, no? Cuando digo por qué éramos peor que una colonia. ¿Y qué es esto de la coordinadora de transporte? Con el encarecimiento del costo de vida y el desplome de la economía, el ingenio criollo siempre te permite salir para adelante sacando recursos de la nada. Como saben ustedes, los tranvías y los ferrocarriles estaban en manos británicas y el costo del transporte era alto, sobre todo para las clases populares. Sin embargo, las clases populares y algunos pequeños empresarios argentinos se las ingeniaron para crear un medio de transporte alternativo. Surgía el viejo y querido bondi. Inventamos el bondi, inventamos el micro. Claro, con precios mucho más económicos, competía directamente con los medios de transporte en poder de los británicos.
Los ingleses, ¿qué era lo que querían? Terminar con los micros, o por lo menos que los micros formaran parte de un consorcio británico para seguir teniendo, obviamente, el manejo de las tarifas, y como consecuencia de eso, de los precios de exportación argentinos. Y les entregábamos la banca y les entregábamos el transporte. Ya no sé qué más podíamos entregar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la firma de este acuerdo? Se recompone la relación comercial entre la Argentina y Gran Bretaña y se solidifica una alianza entre el imperialismo británico y los grandes hacendados bonaerenses. ¿Y esto en beneficio de quién redundaba? De los frigoríficos anglo-norteamericanos, que eran socios, y a su vez también los grandes invernaderos de la pampa húmeda. Los grandes invernadores, es decir, no eran aquellos que producían el ganado, los que criaban el ganado, pero sí en la época de invierno, en la de escasez de pasturas y en la de temperaturas bajas, eran los que tenían la infraestructura para mantener el ganado previo a su faena y exportación. Y esto estaba concentrado en pocas manos. Por lo tanto, el pacto Roca-Runciman, ¿a quién benefició? A los grandes ganaderos de la pampa húmeda, principalmente de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez también quienes recibían precios especiales por la venta del ganado. Es decir, el pequeño productor que generaba el ganado para vender, no lo exportaba directamente, sino que lo tenía que ceder a los invernadores que a su vez lo vendían a los frigoríficos. Es decir, el que verdaderamente laburaba era el último en la cadena de producción y el peor remunerado. Los que hicieron ganancia, ¿quiénes fueron? Los invernadores y los frigoríficos. Los que vendían el ganado y los que exportaban, ya faenado y congelado, el ganado. Esto es lo que generó que Lisandro de la Torre se opusiera a esta política de carnes en el Senado de la Nación. Porque precisamente, ¿cuál era la clientela electoral de Lisandro de la Torre, como les mencioné cuando crea el Partido Demócrata Progresista? Los pequeños chacareros del norte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe y del sur de Córdoba. Aquellos que se veían excluidos de los beneficios de este acuerdo, es decir, los jugadores más chicos del sistema económico. Es por eso que Lisandro de la Torre denuncia toda esta política de entrega en el Senado y denuncia otras cosas más, como ahora veremos. Ahora bien, antes de seguir, quiero destacar algo. El pacto Roca-Runciman se firma en 1933. Sin embargo, muchas de las políticas que derivan directamente de la firma de este acuerdo recién se darían en 1935. ¿Por qué ese desfasaje temporal de 2 años? Porque los ingleses no eran tontos, obviamente. Los ingleses, ¿qué veían? Que el principal actor político, el principal partido político, el partido político popular y mayoritario, a pesar de que era conducido por Alvear, no formaba parte del sistema, no había participado del juego electoral. Por lo tanto, ¿qué es lo que temía? Bien, si ustedes sacan todas estas medidas ahora y el radicalismo no forma parte del sistema, tranquilamente el día que vuelva a ser gobierno, porque algún día va a volver a ser gobierno, porque no van a poder mantener el fraude toda la vida, va a estar legitimado para barrer con todas estas medidas. Entonces, lo que piden los ingleses, traten de que el radicalismo vuelva al sistema electoral, que vuelva al sistema político. Y si convalida estos gobiernos participando de elecciones, aunque sean fraudulentas, luego no se va a encontrar legitimado para denunciar estos acuerdos, porque fue partícipe en el Congreso de la Nación. No es casualidad, entonces, que muchas de estas medidas surjan en el año 35. ¿Por qué? Porque en el año 35 el radicalismo conducido por Alvear levanta la abstención electoral y vuelve a participar del sistema político. Con lo cual, ahora, el radicalismo convalidará con su presencia en las urnas y en el Congreso de la Nación toda esta política entreguista llevada a cabo por el gobierno de Justo. Con lo cual, el radicalismo, a partir del año 35, abdica de lo que fue, renuncia a lo que fue. Porque el radicalismo
abdica, renuncia a sus banderas de partido popular, nacional, emancipador, se convierte en un partido nacional liberal conservador más, que solamente declamará por la pureza del sufragio y una democracia formal, pero completamente vacía de contenido. El contenido lo tenía el irigoyenismo, pero conducido por Alvear, el irigoyenismo no formará parte del radicalismo. Por lo tanto, en este momento histórico, es cuando el radicalismo se hace liberal conservador. Acá es cuando el radicalismo abdica de los viejos principios nacionalistas, emancipadores y populares de los tiempos del irigoyenismo. En este sentido, esto explica también por qué el radicalismo no usufructuó estas políticas entreguistas, porque claramente fue cómplice. Y esto explica también por qué el movimiento político popular no surgirá de las filas de los partidos tradicionales, porque los dos partidos que tendrían que haber estado a la vanguardia de la representación de las clases populares y de los trabajadores, es decir, el radicalismo y el Partido Socialista, fueron cómplices y participaron de elecciones fraudulentas, acompañaron con su presencia en el Congreso de la Nación este tipo de medidas, y con esto convalidaron la década infame. Por lo tanto, frente a la abdicación de los dos partidos tradicionales, el socialismo y el radicalismo, de su rol de defensa de las clases populares se van a encontrar huérfanas de representación política. Y esto explica por qué va a aparecer el peronismo en la década del 40. Porque las clases populares ya no confían en un radicalismo que con Alvear se convirtió en un partido conservador, ni mucho menos con un socialismo que estaba más preocupado por la guerra civil española y por la guerra en Europa que por las clases populares argentinas. Eso explica también por qué el movimiento obrero no será de izquierda y surgirá otra cosa en la Argentina. Ahora, me estoy anticipando, volviendo a lo que les decía hace un instante, quien denuncia esta política en un primer momento es Lisandro de la Torre en el Congreso de la Nación. Lisandro de la Torre no solamente denuncia la entrega completa del mercado de carnes a los ingleses, sino que también denuncia que estaban evadiendo impuestos. En efecto, reclama la constitución de una comisión investigadora en el seno del Senado de la Nación. La misma se constituye, presidida por el mismo de la Torre, y se lleva a cabo el allanamiento a un buque mercante británico, el Norman Star, que pertenecía al frigorífico británico Anglo. Es allanado y requisado, y en cajas de madera que tenían el sello de corned beef, es decir, carne congelada, encontraron que no había carne, sino que había libros contables, donde precisamente estaba la maniobra de evasión. Allí es donde estaba plasmada la doble contabilidad, lo que declaraban para evadir y lo que verdaderamente facturaban. Esto genera la denuncia de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación y motiva que fueran interpelados en la Cámara de Senadores nada más ni nada menos que el ministro de Agricultura, Luis Duó, y el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, en un célebre debate que se va a producir en el Senado. Un debate que se estaba saliendo de su cauce porque claramente todas las clases populares se encolumnaron detrás de la Torre en este debate. Y este régimen fraudulento, este régimen violento, este régimen proscriptivo, este régimen perseguidor, quiso terminar como fuera con el debate de las carnes. Esto se ve brillantemente narrado, si quieren verlo, a veces lo fílmico es más fácil que lo escrito o que la clase. En la película Asesinato en el Senado de la Nación, de Juan José Yusid, con una actuación magistral de Pepe Soriano, personalizando a De la Torre, un joven Oscar Martínez personificando al ministro Pinedo, Miguel Ángel Solá haciendo del matón Valdés Cora, Arturo Bonín haciendo de Enzo Bordaberry, un gran elenco. Es una cabal radiografía de lo que pasaba en la Argentina en esa época, y relata bien qué es lo que pasó con el debate acerca de las carnes. Porque en un momento ya álgido del debate, cuando se estaba saliendo de su cauce, Lisandro de la Torre lo saca de sus casillas al ministro Pinedo, Pinedo le dice viejo impotente,
De la Torre, para provocarlo, quería retarlo a duelo. Dice, usted es tan insolente como cobarde. Ahí es donde él le dice viejo impotente, a confesión de su esposa, le contesta De la Torre, poco caballeroso De la Torre. Lo cierto es que están por irse a las manos, se empujan, se pechean, y en ese momento irrumpe, en pleno recinto de sesiones, un matón a sueldo del Partido Conservador, el excomisario de la Policía Federal, Ramón Valdés Cora, quien desenfunda un arma, intenta disparar contra la persona de la Torre y se interpone entre víctima y victimario el senador electo porque nunca le habían aprobado el diploma, por la provincia de Santa Fe, Enzo Bordavere, quien recibe 2 disparos en la espalda y 1 en el pecho. De este modo brutal se cierra el debate por las carnes en el Senado de la Nación. Un hecho que De la Torre nunca pudo superar y que motivaría su suicidio allá por 1939. Ahora bien, era un verdadero escándalo que se produjera esto en pleno recinto de sesiones. Un senador era asesinado en pleno debate. Sin embargo, el régimen tuvo un regalito del cielo. Literalmente, un avión se cayó del cielo en Medellín y moría un tal Carlos Gardel. Y el diario de principal tiraje en aquel momento, el diario Crítica, dirigido por Natalio Botana, yerno del general Justo, prácticamente ocultó lo que ocurrió en el Senado y le dio una amplia cobertura a la tragedia de Medellín. Es decir, se desvió la atención de la opinión pública hacia la muerte de Gardel, dejando de lado algo gravísimo como había sido el asesinato de un senador en pleno recinto de sesiones. Por lo tanto, aquí es donde termina la participación política de la Torre. Como verán, la derecha, cuando tiene que matar, mata, no duda. La derecha no duda. Cuando ve acorralados sus intereses, si tiene que proceder con la mayor brutalidad posible, no duda, dispara. Y así acabaron con la vida del senador Enzo Bordavere. Así, entonces, ya estábamos en el año 35, y reitero, año 35 en el cual el radicalismo vuelve al sistema político. Radicalismo que ya se había librado de la presencia de Irigoyen. Irigoyen falleció el 3 de julio de 1933, en la más absoluta pobreza. La muerte de Irigoyen fue uno de los episodios de dolor popular más grandes que vivió el país hasta ese momento. Sus exequias en el cementerio de la Chacarita fueron enormes, el féretro llevado a pulso por militantes radicales, por viejos dirigentes. Fue toda una demostración de dolor popular muy grande, comparable con la muerte de Evita el 26 de julio de 1952, y la del mismísimo general Perón aquel 1 de julio de 1974. Creo también que el fallecimiento del presidente Kirchner, del cual se acaban de cumplir 11 años, creo que también fue bastante impresionante en cuanto a las muestras de dolor popular. Sin duda creo que han sido las más grandes. Ahora reitero, entonces, en el año 35 el radicalismo vuelve al sistema electoral y convalida con su presencia todas las promesas que el régimen infame le había hecho al Imperio Británico. No es casualidad que ambas medidas promovidas por Federico Pinedo son aprobadas en el Congreso de la Nación con la presencia del radicalismo. Me refiero a las 2 cosas que pedían los ingleses principalmente: el Banco Central y la Coordinadora de Transporte. En cuanto al Banco Central, se crea por la ley 12.155 y se crea tal como la querían los ingleses, una sociedad mixta de capital estatal y privado, que tendría a su cargo la emisión de moneda, la política crediticia y la regulación del tipo de cambio. Ahora, si bien la mayor parte del capital era estatal, la mayoría accionaria la tendrían los privados, vinculados ¿a quién? A la banca británica. Nada nuevo bajo el sol. Era el viejo proyecto de George Canning y Rivadavia de la década de 1820. Pero a su vez también se establece que el Banco Central tiene que ser independiente. Es decir, el Banco Central es como un Estado dentro del Estado. Tiene que tener autonomía para que no se influya con la política en las finanzas.
Es decir, el Estado renunciaba a su soberanía monetaria, entregándosela a una entidad que supuestamente es neutra y técnica. Luego veremos, el gobierno de Farrell en 1944 lo nacionalizaría. Ahora bien, esto de la autonomía y la independencia del Banco Central, ¿qué es lo que genera? La independencia del Estado, pero su fuerte dependencia de la banca extranjera, con lo cual, reitero, se entrega la soberanía monetaria o se entrega la política monetaria a la banca privada inglesa. Ahora, para crear el Banco Central también se dicta la ley 12.157, por la cual se crea el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que viene a liquidar la vieja caja de conversión, que era aquella por la cual se producía la salida, aquello que Irigoyen cerraba para evitar la fuga de divisa. Se cierra la caja de conversión, que era donde se cambiaba el peso por el oro, para crear ahora sí el banco. Es decir, había que liquidar aquella entidad y pasar el patrimonio de una entidad a la otra. Con esa masa monetaria se crea el Instituto y el Banco Central. Esto fue un antecedente de estatización de la deuda privada, porque se establece el sistema de seguros de cambio. ¿Qué es esto de los seguros de cambio? Yo me endeudo en dólares a un tipo, pongo el ejemplo actual porque es más fácil. Yo me endeudo en dólares hoy, a un tipo de cambio hoy. ¿Sí? Supónganse que luego el Estado, en ejercicio de su soberanía monetaria, decide hacer una devaluación. Yo que me endeudé en moneda extranjera, pierdo como en la guerra, ¿verdad? ¿Qué es esto del seguro de cambio? Yo como deudor me aseguro que si me endeudé en moneda extranjera, la diferencia en el tipo de cambio como por consecuencia de una decisión estatal, no la pago yo, la paga el Estado. Si yo me endeudo afuera, me endeudo en moneda extranjera, total, si se devalúa, la diferencia la pone el Estado, no la pongo yo. Esto luego sería hecho a gran escala por Domingo Felipe Cavallo, siendo presidente del Banco Central en el año 1982, ya hacia finales de la dictadura militar. Con lo cual se estatizó gran parte de la deuda contraída por los bancos privados, por las empresas privadas durante la dictadura militar. Y también reitero, se crea a pedido de los ingleses la Coordinadora de Transporte. Reitero, habíamos creado el bondi que competía con los trenes y los tranvías ingleses. Se concluye con dicha experiencia creando una corporación de transporte como empresa mixta inglesa y argentina. En este sentido, ¿cómo se iban a repartir las funciones? El capital argentino podía a los colectivos como aporte estatal y los tranvías británicos. Pero los que fijaban la tarifa, los que fijaban el recorrido, los que fijaban todo, eran los ingleses. Es decir, el Estado ponía capital neto, pero la dirección de la misma se le entregaba a los ingleses. Se licuaba en esta alianza los tranvías con los colectivos, quedaba todo en manos de los ingleses, y eran los que perfeccionaron el monopolio tranviario. ¿Por qué? Porque ahora todos los medios de transporte quedaron en manos inglesas. Los colectivos, los trenes y los tranvías. El Banco Central y la Coordinadora de Transporte fueron las dos grandes hitos que motivaron el surgimiento del Grupo Forja, que ahora veremos qué es lo que es, para oponerse a las mismas. Los dos sucesos más notables de entrega del patrimonio nacional de la década infame fueron estos dos. La creación del Banco Central y la Coordinadora de Transporte. Sin embargo, no fueron los únicos. Fueron los más grandes, pero no fueron los únicos. ¿Por qué? ¿Cómo se completa este esquema? Para que vean por qué fue tan infame esta década. En el año 38, se va a discutir en el Consejo Deliberante de la Capital Federal, el vencimiento de las concesiones de las compañías eléctricas, es decir, el tendido de iluminación de la capital y del área metropolitana, que estaban en manos de dos empresas del grupo Sofina, con sede en Bruselas. La SIADE, la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, y la CADE, la Compañía Argentina de Electricidad. ¿Qué apuro había para tratar la renovación de las concesiones? Ninguna, pues ¿saben cuándo vencían las concesiones?
en el año 57 la de la CIADE y en el año 62 la de la CADE, estableciéndose en el contrato originario que el patrimonio, al concluir la concesión, debía volver a manos del Estado. Se comienza a discutir en el año 36, pero se aprobará en el 38, la renovación de esos contratos, que reitero, no había ningún apuro por tratarlos porque vencían recién en el 57 y en el 62. Se renovaron, como les digo, hasta el año 1997 y hasta el año 2002, quedando hasta esa fecha los bienes en poder de las empresas. Corrió plata para aprobar esto a diestra y siniestra. Cobraron absolutamente todos. Los socialistas que tenían representación en el Consejo Deliberante, los conservadores ni hablemos, unos piratas toda su vida, y también los radicales. Los radicales también cobraron su parte de la torta. Es más, siempre, no se pudo comprobar nunca, pero siempre se supuso que Alvear había cobrado 100.000 pesos por mover los hilos para que la bancada radical aprobara la exención de las concesiones. Esa plata que cobró Alvear no fue a usufructuar su patrimonio personal, sino que se usó para construir el célebre comité de la calle Tucumán, el comité central de la Unión Cívica Radical de la capital, que durante mucho tiempo se lo denominó comité CIADE, porque había sido construido con la guita de la coima de la extensión de las concesiones. Concesiones que finalmente, como consecuencia de la quiebra de las empresas, fue adquirido por el Estado durante la última dictadura militar, a instancias de un ex directivo de Sofina, llamado José Alfredo Martínez de Hoz, y que era a su vez ministro de Economía de la dictadura. Compró estas empresas que ya estaban en quiebra y con un material obsoleto, rayano a la chatarra, como si estuvieran comprando una empresa de última tecnología. Es decir, el Estado se endeudó para comprar pura chatarra y salvar de la quiebra a los viejos amiguitos del ministro. Como verán, son los mismos nombres que siempre se repiten y las mismas políticas. Es como consecuencia de esta política de entrega desprejuiciada y descarada del patrimonio nacional, y también por esta falta de respuestas y esta complicidad del radicalismo oficial frente a esta política, que surge lo que se conoció como el Grupo Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Un grupo de jóvenes intelectuales de neta extracción irigoyenista, entre las que se encontraban, entre otros, Arturo Jaureche, Homero Manzioni, más conocido por todos ustedes como Homero Mansi, Luis de Lepiane, Jorge del Río, Juan Fleitas, y el gran cerebro, la gran alma mater de este grupo, que sería la figura de Raúl Scalabrini Ortiz. Con una particularidad: para ser parte de Forja se requería ser afiliado radical, con ideas irigoyenistas pero afiliado radical. Sin embargo, Scalabrini nunca se afilió. Era el principal ideólogo y no estaba afiliado. Esto era maravilloso por parte de Scalabrini. Y precisamente Forja elaboró todo un cuerpo de doctrina oponiéndose a la entrega del patrimonio nacional llevado a cabo por la década infame, por los gobiernos de la década infame, y también bogando por la nacionalización de los recursos naturales y la nacionalización de los ferrocarriles. No es casualidad, precisamente, que luego tanto Jaureche como Scalabrini apoyaran al primer peronismo, porque veían una continuidad en cuanto a las políticas de Irigoyen con las ideas de Perón. En este sentido, como dice el manifiesto de lanzamiento de Forja, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Y este cuerpo de doctrina, como ya les digo, se vio manifestado en los célebres cuadernos de Forja, que son de lectura imprescindible para entender cómo funcionan los servicios públicos, cómo funcionan la expoliación de los recursos naturales que sufre el Estado y cómo debía producirse la cadena de nacionalizaciones. Los cuadernos de Forja fueron reeditados hace poco por la Universidad Nacional de Lanús. Son de una investigación